Hoy y en este tema vamos a conocer los principios fundamentales del derecho procesal, sobre todo derecho procesal penal, que es en el cual nos vamos a estar enfocando. Pero hoy como introducción vamos a estar viendo en el Estado en general. Veamos que el derecho procesal pues tiene principios fundamentales que son en los que se basa y hacia los cuales tiene siempre que tratar de cumplir. Los principios fundamentales del derecho procesal son las bases que garantizan un proceso judicial justo y equitativo. Aquí te presento algunos de los principios más importantes del derecho procesal. Los principios fundamentales del derecho procesal son las bases que garantizan un proceso judicial justo y equitativo. Aquí te presento algunos de los principios más importantes, como el principio de legalidad. ¿Qué significa? Que todo proceso debe estar basado en la ley. No puede existir un proceso si no está por escrito en la ley que hay un delito y ese delito está descrito en la misma. Las actuaciones de los jueces y las partes deben ajustarse estrictamente a las normas legales establecidas en la materia que se vaya a aplicar. Está también como principio el del debido derecho, muy importante. Después les voy a dejar unos videos interesantes de cada uno de estos principios para que los conozcan en detalles. El principio de debido derecho garantiza que todas las partes tengan la oportunidad de ser escuchadas y de presentar sus pruebas. Incluye derechos como el derecho de un juicio justo, a la defensa y a un tribunal imparcial también. Está también el principio de igualdad de las partes, donde se considera que todas las partes que actúan en un proceso deben ser tratadas con igualdad, sin privilegios ni discriminaciones. El principio de imparcialidad plantea que los jueces deben actuar sin prejuicio ni favoritismos, asegurando una decisión justa basada únicamente en las pruebas y en las leyes escritas. El principio de publicidad. Los procesos judiciales deben ser públicos, salvo excepciones previstas en la ley para garantizar la transparencia y el control social. Por ejemplo, un juicio de una persona que ha sufrido una violación, una muchachita, una niña, pues eso no se hace público hasta que no se autorice por la familia, por la persona que está afectada también. Entonces vean cómo el principio de publicidad es importante también. El principio de economía procesal. Este busca que todos los procesos sean rápidos y eficientes para que no se alarguen y sean mucho más costosos, evitando dilaciones innecesarias y costos excesivos. El principio de independencia judicial. En este, los jueces deben ser independientes y no estar sujetos a influencias externas, garantizando su capacidad para tomar decisiones justas en cualquiera de los casos. Estos principios son esenciales para asegurar que el sistema judicial funcione de manera justa y efectiva, con legalidad de derechos para todas las partes actuantes. ¿Cómo se aplica, por ejemplo, el principio de legalidad en un juicio? Veamos un ejemplo de uno de los principios. El principio de legalidad es fundamental en cualquier juicio y se aplica de varias maneras para asegurar que el proceso sea justo y equitativo. La tipificación de delitos y sanciones, por ejemplo, solo se pueden juzgar y sancionar conductas que estén claramente definidas como delitos en la ley, escritos en la ley. Esto significa que nadie puede ser condenado por un acto que no esté previamente establecido como delito en el marco legal. Los procedimientos deben ser reglados. Todos los procedimientos judiciales deben seguir las normas establecidas por la ley. Esto incluye
desde la forma en que se presentan las pruebas hasta los derechos de apelación. Los jueces y las partes deben actuar conforme a estas reglas para garantizar la legalidad del proceso. Derechos del acusado. El principio de legalidad protege los derechos del acusado, asegurando que se respeten garantías como el derecho a un juicio justo, a una defensa justa, a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial. ¿Qué quiere decir imparcial? Que no sean, por ejemplo, familias o amigos de una de las dos partes, ¿no? De la parte acusadora o la parte acusada. Eso sería imperdonable, ¿no? Por eso es que se incluye en esto entre los derechos del acusado. La transparencia y publicidad. Los juicios deben ser públicos, salvo excepciones específicas para garantizar aquella transparencia y permitir el control social sobre las actuaciones judiciales. El control judicial. Las decisiones judiciales pueden ser revisadas por tribunales superiores para asegurar que se han seguido las normas legales y que no se han cometido injusticias. Muy importante. El acceso a la justicia también entra en este principio de legalidad porque garantiza que todas las partes tengan acceso a los tribunales y a su proceso judicial sin discriminación, asegurando que todos puedan defender sus derechos conforme a la ley. Estos mecanismos, al final, ¿qué hacen? Pues aseguran que el principio de legalidad se mantenga como una piedra angular del sistema judicial, protegiendo tanto a los acusados como a la sociedad en general. Y te dejo unos videos para complementar lo visto y nos vemos en un próximo tema. Hasta pronto.